Estoy de regreso en este proyecto, ya instalamos las bardas de concreto, ya instalamos nuestros drenajes, estamos preparando para instalar nuestro concreto en uno de los patios, estamos construyendo un fence de privacidad, te invito a que lo veas conmigo. Como puedes ver, nuestro concreto ya le removimos las formas, ahí están los cables listos para que instalemos las luces de bajo voltaje. Este acabado se ve fenomenal, como puedes ver aquí enfrente, todavía alcanzas a ver un poquito de esa fibra que le pusimos al concreto para que fuera más resistente, para que no se quebre y también para que resista más y sea más duradero en este lugar. Tenemos aquí un total de 3 escalones con 4 caras. En el total, la elevación de una terraza, la que sigue, es de menos de 30 pulgadas y por esta razón este retaining wall no necesitará un pasamanos, no necesitará ninguna protección. Nuestro cliente tenía este fence donde se usa este metal que es aproximadamente de 4 pulgadas por 4 pulgadas galvanizado, pero ahora nuestro cliente quería tener más privacidad, así que sugerimos usar este material. Este material es madera de cedro, pero yo he tenido muy buenos resultados usándolo en fences. Este material puede durar 20, incluso 30 años instalado aquí. Como puedes ver, este material es normalmente utilizado como siding y por esa razón podemos usarlo en el exterior y es bastante resistente a plagas debido a que es cedro. Como pueden ver aquí, también estamos preparando para instalar nuestro concreto. Nuestro concreto será de aproximadamente 4 pulgadas de grueso, pero en adición a eso siempre tenemos que instalar lo que aquí se le llama base rack. Y base rack es básicamente material que es como grava. Normalmente utilizamos un material que es reciclado. Y después que hemos instalado nuestro concreto, tenemos que compactar nuestra grava, nuestro base rack, para que el concreto que vamos a instalar arriba tenga menos posibilidades de que baje y quebre. Esto es algo muy importante en la preparación. Entonces, como ven, nuestro concreto será de aproximadamente 4 pulgadas, entre 4 y 5 pulgadas de grueso. Y nosotros instalamos como mínimo 3 pulgadas de grava compactada, que tiene que ir compactada a 90% de presión. Entonces, también detrás de nuestro retaining wall ya instalamos nuestros drenajes. En algunos videos anteriores les he hablado de este producto que está aquí. Ese producto se llama Miradrain y es una membrana de waterproofing que permite que el agua baje de una manera precipitada por esta membrana y que se introduzca en el drenaje francés que tenemos allá abajo. Ese drenaje francés es muy importante y si no instalas tus drenajes en tus paredes de contención, en tus muros de contención, esa es una de las fallas más grandes, que la mayoría de los retenes que fallan es porque no tuvieron el drenaje adecuado. Un detalle muy importante a considerar es que tu concreto debes de instalarlo con el drenaje, con las caídas adecuadas para que el agua pueda drenar apropiadamente. En este caso no habrá drenajes en el interior del concreto, sino que todo el concreto corre alejándose, tiene caída de la casa hacia afuera, lo que significa que cuando llueva o cuando el cliente decida lavar su concreto, el agua no correrá hacia la casa, sino hacia el lado opuesto. Y de este lado tenemos drenajes instalados para que toda esa agua sea capturada y sea sacada de la zona lo más pronto posible. Esto que ven aquí son planteros y eventualmente habrá plantas en este lugar con un sistema de irrigación automático. Lo que queremos convertir es que esta yarda sea de bajo mantenimiento y que los clientes pasen la mayor cantidad posible de entretenimiento y diversión y preocuparse poco por el mantenimiento que ellos tienen que hacer aquí. Así que esta primera terraza le estaremos instalando concreto. Aquí al lado tenemos nuestra escalera para bajar hacia la segunda terraza. A mano derecha y a mano izquierda tenemos 2 planteros
Después de eso bajamos a nuestra terraza y en esta terraza estaremos instalando granito molido. Aquí se le llama DG, Decomposed Granite, y básicamente lo podemos conseguir en 3 colores. Nuestro cliente decidirá qué color quiere usar y estaremos terminando esta parte de aquí de una manera sencilla. Antes de instalar nuestro granito molido, estaremos usando esta tela. Esta es una tela gruesa, industrial. Venden muchas de estas telas en tiendas como Home Depot, Lowe's y otras tiendas de jardinería, pero la mayoría de esas telas es de muy baja calidad, porque algunas hasta puedes ver a través de ella, y esta no. Esta tela es muy densa, y lo que esta tela hará es impedirá que empiecen a crecer aquí la maleza y otras plantas que no queremos que crezcan en esta zona. Queremos que sea de bajo mantenimiento, así que después de emparejar todo este lugar, se estará instalando esta tela y después se estará instalando la grava o el granito molido, que ya será al final. Y esto también lo hacemos para que sea de bajo costo. El cliente ya está gastando bastante dinero en todo lo que estamos haciendo allá arriba, y más adelante la idea es que aquí se pondrá pasto sintético para que los niños y ellos puedan jugar algunas actividades, algunos deportes en esta zona. Pero eso será un proyecto que será más adelante. Si tú estás comenzando en la construcción, este es uno de los proyectos que te recomiendo que hagas, porque es un proyecto relativamente fácil. Prácticamente estás renovando la yarda en su totalidad. Lo único que haces es demoler lo que ya está ahí y empezar con un nuevo plano, empiezas desde cero. Así que tú decides cómo hacer todo, tú te organizas, planeas todo para que todo fluya de una manera apropiada. Si tú trabajas en la construcción o te gustaría comenzar tu negocio, te invito a que te suscribas en mi canal. En este canal estaré enfocado de hablar de cómo tú puedes comenzar tu negocio, cómo puedes hacer los trabajos y cómo puedes asegurarte de que tú ganes dinero haciendo lo que te gusta hacer. Te invito a que te suscribas y que me sigas en mi canal. Gracias.